Es impresionante, pero todos los argentinos vienen acá. ¿Y si es tan barata como dicen? 45 reales la porción de papas que no llegué a... Así que voy a tener que esperar, Guriza. Me quedo acá con la polaca. Re barato, no barato, baratísimo. Benvindos a un nuevo vídeo do Rodando hacia la Libertad. Benvindos a Brasil. ¿Pueden creer, amigos, que en el video pasado les estaba mostrando las bellezas del Pacífico, del centro-sur chileno, y ahora me encuentro nada más y nada menos que en el Atlántico? Nos encontramos en el sureste de Brasil, específicamente en la península de Bombinhas, la capital del buceo ecológico en Brasil. Y en esta ocasión no estoy sola, sino que vine con mi mami, porque este es el último viaje del año que vamos a hacer juntas, porque en unos días nomás nos estamos volviendo con Juan hasta Ecuador para ir a buscar a la Merche, a nuestro queridísimo motorhome. La península de Bombinhas es una ciudad que está completamente rodeada de playas. Tiene unas casi 40 playas a su alrededor, así que hay agua por todos lados. La más conocida es la playa de Bombinhas, Bombas y Bombinhas. Esas dos playas son las más conocidas, pero nosotras nos encontramos hospedadas en la playa de Canto Grande, que vinimos junto con un grupo de jubilados. Bueno, todos jubilados no, yo no soy jubilada, hay algunas otras personas que no son jubiladas, pero mayormente es un grupo de jubilados, así que estamos en este pequeño istmo, porque es como una peninsulita dentro de la península de Bombinhas, en donde tenemos dos playas completamente diferentes. Esta playa de Canto Grande, en donde me encuentro en este momento, se llama Mar de Fora por estas olas tremendas que vemos y que hay constantemente, que justamente caracteriza esta playa. Observen lo que es esta arena blanca, finita, parece harina, les juro, es tan suave que les acaricia la piel. Si yo salgo de esta playa y me voy caminando unas 4 cuadras, 3-4 cuadras por esta misma calle que ustedes ven, ahí voy a llegar a la otra playa de Canto Grande, que es Mar de Dentro, una playa completamente calma, lo opuesto a esta playa que tiene estas olas gigantes constantemente. Bueno, la otra es una piscina. Acá podemos ver bien el mapita de lo que es la península de Bombinhas. Todo esto es Bombinhas, por aquí ingresamos nosotros, y esto es Canto Grande, este istmo que les mencionaba recién, y acá se puede ver bien la diferencia de las dos playas, la de Mar de Fora y la de Mar de Dentro. Así que acá tenemos cantidad de playas, cada una con sus particularidades. Tenemos playas para hacer buceo, playas para pescar, playas como esta para hacer surf, playas para pasar con la familia el día porque son más pequeñitas, ensenadas, de todo. Bombinhas tiene una población de aproximadamente 25.000 habitantes, pero en temporada alta cuatriplica y hasta sextuplica su población flotante, llegando a recibir hasta 150.000 turistas por temporada. Desde que llegué no paro de escuchar acentos argentinos por todos lados, así que en este video vamos a descubrir por qué es tan visitada por los argentinos y si es tan barata como dicen. Y digo acentos y no acento porque en Argentina, dependiendo de la provincia de donde seas oriundo, el acento cambia y muchísimo. Esta piscina es la playa de Mar de Dentro, completamente planchada, ni olas hay.
La paz que se siente en esta playa, ay, por favor, es impresionante. Uno puede escuchar las olitas del mar y en esta particularmente tenemos el mejor atardecer de todo Bombiñas. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Brasil fue comprar agua mineral. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Por qué? Porque este año hubieron muchísimos, pero muchísimos casos de gastroenteritis. Seguramente que lo habrán escuchado, lo habrán visto en las noticias, habrán conocido a alguien que se fue a Brasil y se enfermó, como a mí me ha pasado que escuché de muchos amigos que se vinieron para Brasil y a los 2 días, al primer día, el tercer día se enfermaron. ¿Y quién quiere enfermarse en sus vacaciones? Así que les voy a pasar 3 tips para que ustedes tomen nota y tengan muy en cuenta si van a venir acá a Brasil para no pasarla mal y disfrutar como corresponde el viajecito de las vacaciones. El primero de los tips es comprar agua mineral, como les comenté que hicimos nosotros, tanto para tomar, agua para beber, como para hacerse el mate y en algunos lugares hasta para cepillarse los dientes, así que al hospedaje a donde lleguen pregunten si se pueden lavar los dientes con ese agua y si no, utilizan siempre agua mineral. Segundo tip, verificar en la página del gobierno cuáles son las playas que están contaminadas. Yo les voy a dejar acá en la pantalla el link directamente para que ustedes lo copien y puedan ver cuáles son las playas con banderita azul, que son las que está todo bien, y las playas que tienen banderita roja, que son las que están contaminadas. Así que háganle captura de pantalla si están viendo desde el celular y si están viendo desde la tele le sacan una fotito y ya se quedan con esta información. El otro tip que les voy a dar es que nunca, pero nunca viajen fuera de su país sin cobertura médica, sin seguro de viajes. Nosotros estamos súper tranquilas, sobre todo porque estoy con mamá. Igualmente yo nunca viajo fuera del país sin seguro, porque vamos las dos con Asís 365, que nos cubre las enfermedades, pero también enfermedades preexistentes, odontología, medicamentos. Además te atienden en tu propio idioma. Imagínense nosotras falando en portuñol con un médico para hacernos entender, sería imposible. Y te atienden las 24 horas por WhatsApp. Es súper, pero súper sencillo. Y ustedes tienen todo el año nuestro código de descuento, que es Florijuan. Todo el año aplica un 5% de descuento, pero muchas veces está al 10 o al 15% de descuento y esto se suma a las promociones vigentes. Así que en la descripción de este video les dejo toda la información y el link directamente para que ustedes puedan hacer clic y cotizar con todos los descuentos. Y como en Canto Grande, en Mar de Dentro específicamente, tenemos el mejor atardecer de Bombiñas. Vinimos a ver el atardecer, pero no vinimos a ver el atardecer de una manera tradicional. Nos vamos a tomar alguito enfrente del mar mientras disfrutamos de la caída del sol. Vean toda esta gente cómo viene a sentarse al muelle a poder ver la caída del sol, el atardecer. ¡Qué lindo! Sinceramente estoy sorprendidísima con Canto Grande. Era una playa que no conocía y me está encantando. Les voy a pasar un precio de este bar, que es la caipirinha, 27 reais con 90 centavos. Bueno, 28 reales, lo que equivale a 5 dólares con 60 centavos aproximadamente, teniendo en cuenta que estamos en un barcito justo enfrente de la playa. ¿Qué les parece ese precio? Buen día, meninas y meninos. Acá sigo, inventando palabras en portugués. Les voy a mostrar brevemente el lugar en donde estamos hospedadas con mi mami y con el grupo de jubilados. Estos son departamentitos, el nuestro es para 4 personas. Ahora no voy a meterme porque estamos, digamos, en preparación para la excursión que vamos a hacer, pero miren todo lo que es el espacio de abajo, con estas mesitas, estos parrilleros, todo para el uso nuestro, para disfrutar el aire libre porque la temperatura está divina. Este es el espacio de la piscina, el solarium, que es climatizada, así que de noche también se puede utilizar y aprovechar. Les muestro un poquito más de cerca cómo son estos espacios para cocinar, para tener lavaplatos y las parrillitas, la típica parrillita brasilera.
Y para que se den una idea, nosotros estamos hospedadas aquí y del otro lado, haciendo una cuadrita nada más, tenemos al mar, a la playa de Mar de Dentro. Y aprovechando que lo tengo acá al pirata, que se me está queriendo mover. Quieto, amigo, quieto, que te quiero filmar. Hoy vamos a hacer la excursión del barco pirata. Yo creo que es una de las excursiones más, pero más populares, por lo menos del sur de Brasil. No sé si en el norte, por ejemplo, de Brasil también se hace, pero la cuestión es que nosotras le hicimos con Juan en el 2015, cuando fuimos por primera vez, 2016, cuando vinimos por primera vez a Brasil. Esta excursión nos salió 100 reales, que al tipo de cambio de hoy son unos $19, así que saquen la cuenta, multipliquen por el valor del dólar al que está cada uno de sus países, así pueden tener una referencia y comparar. De este muelle salen embarcaciones para hacer paseos a diferentes bahías, a diferentes islas. Vean la cantidad de botecitos pesqueros que hay. Y acá tenemos a nada más y nada menos que nuestra embarcación, nuestro barco pirata. Temos muita dança, brincadeiras e sorteio de caipirinha, que loucura! E na contagem de 10... 5, 4, 3, 2... Cadê o grito? Ahora nos vamos a meter al agua porque es un calorón. De lo que es este agua, por Dios. Qué hermosa que está el agua, no puedo creer, no sé si se verá algo porque la cámara ya está mojada, pero tengo una emoción de estar compartiendo esto con mi mamá. Qué lindo, gracias al universo que lo podemos hacer. Estoy muy agradecida, muy feliz. Desembarcamos en la playa da Aguada, esta playita a donde solamente se accede en barco, por eso es
súper exclusiva y además súper natural, cero contaminación, apenas los humanos que desembarcamos de los barquitos de los piratas, estamos un rato acá, nos refrescamos, el agua está hermosa. Miren lo que es este agua transparente, está divina la temperatura del agua porque está fresquita cuando te metes, pero después enseguida te aclimatás. ¡Mami! Ella está. ¡Saluda, ma! Mira ese crawl. Eso. Muy bien. Estamos en el balneario Camboriú, a 35 kilómetros al norte de Bombiñas, y vinimos a una cena show con buffet libre, a pasarla bien, a bailar, a disfrutar con nuestros compañeros de viaje. ¿No te duele la rodilla? Pero tampoco te gustaría que te duela la rodilla. Es súper opcional, porque a veces Bom dia! Un nuevo día en Brasil. Hoy llegamos, perdón a todos los brasileños por mi intento de portuñol. Estamos en Bombiñas, estamos en la playa principal de esta península, una playa súper extensa de arenas finas, de arenas blancas. Estamos nada más y nada menos que en la playa más conocida, más popular, la que le da el nombre a esta ciudad, pero vean lo que es. Y estamos casi en abril, amigos, y así todo, hay un montón de gente, el clima es bellísimo, la verdad que es ideal esta fecha para venir porque no está explotado de gente como suele estar en lo que es la temporada alta, en el verano, en enero y también en febrero. Aquí si uno no se trae la sombrillita, tiene que alquilarla. Y el alúgase, el alquiler de la sombrilla, a nosotros que somos 6, con 6 sillitas, nos salió $200. A razón de $40 la sombrillita, por ahí estamos nosotros. Lo que pasa es que hay tantos vendedores, esto me recuerda mucho a Cartagena de Indias. Nos han atacado los vendedores desde que llegamos, ténganlo muy en cuenta. Hay que regatear con el vendedor que viene a ofrecerte de todo, te ofrecen hasta la vida misma. El traslado hasta aquí, con el micro desde lo que es Canto Grande, que son unos 15, 20 minutos, traslado y de vuelta, nos esperan, después nos vienen a buscar. Eso nos salió $60 a razón de unos $12. Todo esto para que ustedes multipliquen por el tipo de cambio de su propio país y puedan comparar y ver qué les parecen estos precios. Para ese lado tenemos la playa de Bombas. Para este lado tenemos todo lo que serían las piscinas naturales, que más tarde vamos a ir a nadar, a meternos a la agüita por ahí. Creo que hay un dato que omití cuando estaba contando en dónde estamos ubicados, que Bombiñas está dentro del estado de Santa Catarina, porque aquí en Brasil la división política es en estados. Nosotros en Argentina nuestra división política es en provincias, en Chile, en regiones. Bueno, aquí estamos en el estado de Santa Catarina, la cual tiene de capital a Florianópolis. Otro dato que les quiero comentar es el porqué del nombre Bombiñas. Bombiñas, bombas, sería en español. Bueno, eso es por el sonido del agua al romper con las olas. Miren lo que es este agua, por favor, la transparencia. Llegan los pececitos hasta acá, Impresionante. Me acabo de meter al mar
hasta acá, hasta ahí nomás. Y mirando para abajo veo que está lleno, pero lleno de pececitos, así que dije, los tengo que llevar a ustedes. Vine a buscar la cámara porque quería estar un ratito disfrutando ahí, pero también disfruto grabando. Acompáñenme a ver lo que es este agua maravillosa que me sorprendió muchísimo. Vamos al agua, Pato. Los compañeros, frutita. Esa. En lo que es esta vista que tenemos desde nuestro ranchito. Se compraron unas rabas acá, 105 reales a razón de 21 dólares. 45 reales la porción de papas, que no llegué a filmarla cuando estaba completa porque la verdad que eran muy grandes las dos porciones, a razón de 9 dólares la porción de papas fritas, así, con la vista al mar. Y la caipiriña aquí sale 25 reales a razón de 5 dólares, o sea que está más económica que la que pagamos el otro día en Canto Grande. Bueno, cada playa tiene su valor. Calculen el precio en el lugar en donde estamos. Vinimos a hacer el paseíto a las piscinas y se ingresa por aquí, por toda esta pasarela de madera, que hay un estacionamiento por aquí. Miren qué bonita la vista. Lo que es esta pequeña caletita, ensenada, completamente transparente, sin oleaje. Vienen a hacer todos snorkel acá. Hicimos unos pasitos más después de toda esa pasarela de madera y llegamos a esta playita. Está muy bonita. Del otro lado tiene como un resort impresionante. Vamos a continuar un poquito más. Ya veo gente haciendo snorkel. La verdad que el agua es una cosa tan hermosa. Qué linda y qué linda temperatura que tiene. Te da ganas de quedarte todo el día adentro del agua. Ya no sé si se puede ver, pero la cantidad de peces que hay, que se ven desde acá arriba, ¡ay no! Es impresionante. Y te come la pielcita muerta, ¿eh? Conmigo están haciendo un gran trabajo los chicos. Le están dando duro y parejo a los callitos del talón. Qué lindo día, amigos, qué hermoso poder disfrutar en esta playa junto con mi mamá, poder compartirlo con ustedes, porque como saben, cuando ustedes ven un video quiere decir que yo estoy trabajando. En el momento que yo descanse, eso sí que no lo van a ver, porque obviamente que este es mi trabajo y estoy agradecida de poder trabajar de esto que tanto me gusta. Y si se preguntan dónde está Juan, bueno, les voy a mostrar qué está haciendo en este momento, que al igual que yo está trabajando, obviamente no en las mismas condiciones, pero también está haciendo su trabajo. Hola Gurisa, ¿cómo va? Buenas. Acá estoy en la puerta de la casa de mi vieja. Voy a arrancar con un nuevo mural. Yo había hecho un mural acá, había hecho un paisaje muy lindo hace unos 4 años, pero bueno, estaba un poco deteriorado, así que había que renovarlo. Y ahora estoy arrancando con uno nuevo. Hoy le di fijador, 3 manos de blanco y ahora voy a arrancar con el paisaje. Bueno, Gurisa, 1 hora y media después ya pude hacer la fusión, el degradé para el atardecer. Ahora voy a seguir. Vamos. Día 1 terminado. Ahí va tomando color. Mirá cómo le queda acá el palo borracho y el jacarandá. Mirá qué lindo. Acá estoy de vuelta a la casa de mi vieja. Segundo día de mural. Hoy voy a continuar con las palmeras y la arena. Posiblemente hoy lo esté terminando antes de que me dé el sol.
Hasta acá llego con el segundo día, gurisa, porque se viene un tormentón. Mirá. Adentro. Oh. Dale. Dale. Así que voy a tener que esperar, gurisa. Me quedo acá con la polaca. Y se estaba por largar y se largó, gurisa, la puta madre. Espero que se haya secado el mural. Encima, mira, como decía la abuela, cuando llueve con burbujita es porque no va a parar por un rato. Ayer llovió todo el día, hoy me levanté, por suerte hubo un poco de sol a la mañana. Y encima me levanté con ganas de tirarle un poco más de onda porque estaba un poco pelado el paisaje. Así que le hice 2 guacamayos, una iguana, el cangrejito, la tortuga. Y así quedó, gurisa. ¿Pareció ese mural, por favor? Y qué justo que sea toda fauna marina que tanto, pero tanto me gusta. ¿Vieron ese cangrejo? ¿Vieron esa tortuga? Bueno, espero que hayan disfrutado ese mural y coméntenme, pónganme acá abajo en los comentarios qué les pareció ese mural precioso que hizo Juan. Última noche en Brasil, amigos, y vamos a hacer una cena con nuestro grupito, que es además de mi mami, está Ramoncito, su esposa Cristina, que tuve la oportunidad de conocerla en este viaje, está Maxi, está Rosita, y la verdad que es un grupo divino, pero no solamente ellos, todo el grupo con el que vivimos son muy amorosos, muy bien predispuestos, la pasamos re bien todos estos días, la estamos pasando de 10, así que no quiero dejar de mencionarlos, al igual que a Juan Manuel, nuestro guía, que realmente estuvo todo el tiempo pendiente de nosotros, preocupado y ocupado para que nosotros la pasemos de 10. Voy a poner esta cremita porque imagínense que con tanta playa, sol, arena, mar salado, tengo que cuidar la piel porque si no, saben cómo quedo, ¿no? Ah, y si ustedes están en zona sur, ustedes pueden pedirle sus cremitas a mi cosmiatra esteticista, que es Dina, la griega. Les voy a dejar el teléfono acá porque te preparan la cremita como vos la necesitas según tu piel y lo que sea. Y yo no me voy a ningún lado sin estas cremas, así que se las recomiendo y les dejo el contacto para que puedan pedir sus cremitas. Vamos a comer algo con la gente, a disfrutar. Papitas y qué más, un montón de cosas. Papitas, zapallo, anco, pollito, choripán, Delicia total. Muy bien, loco. Chin chin vamos a hacer. Una maravilla. Chin, chin. Bom dia, un nuevo día en Brasil y estamos nada más y nada menos que en Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina, y nos trajeron aquí para hacer un día de compras, así que voy a pasarles algunos precios de lo que estoy viendo y después les voy a pasar algo de lo que ya me compré, pero bueno, tenemos poquito tiempo, así que hay que agilizar todos los trámites. Lo primero que les voy a contar es que la excursión del día de hoy nos salió unos 120 reales a razón de $24 para que ustedes puedan multiplicar con el tipo de cambio de su país. Esta excursión nos lleva y nos trae desde Canto Grande, imagínense que son casi 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de vuelta, no por la cantidad de kilómetros, sino que por el tráfico, el tránsito que hay. Pero no solamente venimos a esta parte, al centro de Florianópolis, sino que también nos van a llevar a un shopping y después vamos a la playa. Todo eso es el costo de esta excursión que les estoy contando. Mirame esos pantalones, 69 reales, o sea, $13.80, re barato. Dos calciñas, o sea, 2 bombachas serían en Argentina, 19 reales, $3.80. Un jean, 99 reales, a razón de $19.80. ¡Qué tul!
día, meus amigos, qué día, por favor. Hemos caminado para todos lados buscando algunas cosas que estaba queriendo comprar mi mamá. Yo también tenía algunas cositas para comprarme porque tenía que hacer una reposición de tecnología. Ustedes saben que para mí es muy importante todo lo que utilizo para hacer estos videos. Así que les voy a pasar algunos precios de algunas cositas que compré. Primero les voy a pasar el precio de una campera que me compré de abrigo, que estaba buscando hace un montón. Y aquí me salió 350 reales. A razón de $70. De los artículos electrónicos me compré 3 cosas que necesitaba muchísimo. Una es el adaptadorcito o el enchufecito que va en el cenicero del vehículo, por el cual uno le pone el cable USB y carga diferentes elementos electrónicos. Eso. Por otro lado, un cargador inalámbrico es un cargador por el cual uno apoya directamente el teléfono y no tiene la necesidad de enchufarlo con un cable. Eso es lo segundo. Y lo tercero, auriculares inalámbricos de buena calidad. Esos 3 artículos me salieron 79 reales, a razón de $15.80. Para que ustedes se den una idea, a mí me pareció re barato, no barato, baratísimo. Por otro lado, en este momento nos encontramos en la playa Trapiche de Canasvieiras. Vinimos aquí a tomar algo, a bañarse el que quiere, a descansar un poco después de todas las compras, a conocer esta playa al que no lo conoce. Y acá estamos tomando una cervecita de 600 mililitros, la cual sale 18 reales, a razón de $3.60, a tener en cuenta, obviamente, estando en un parador que está enfrente de la playa. Siendo casi abril, me sorprende la cantidad de gente que hay aquí y también la temperatura. Que nadie les diga que hace frío en estas épocas, porque la verdad que está hermoso el sur de Brasil, el agua está divina y se disfruta muchísimo, ¿eh? Obviamente también hay que tener en cuenta que estamos en Canasvieiras, que es una playa muy, pero muy visitada y sobre todo muy visitada por los argentinos. Así que vean toda la gente que hay. Miren, hasta los vendedores argentinos. Churros argentinos 6 por 30. 6 churros por 30 reales. Amigos, ahí les dejo el precio en dólares para que puedan ver cuánto salen 6 churros. En Canasvieiras es medio difícil encontrar un acento brasilero, más que los vendedores. Después son todos argentinos. Es impresionante. Todos los argentinos vienen a esta playa y yo no sé a ustedes, pero a mí los precios me han sorprendido, a pesar de que vengo escuchando hace mucho tiempo que para nosotros, por lo menos para los argentinos, es muy económico viajar aquí en Brasil. Y con la vista de este mar y de este atardecer, le voy a mandar un flor de saludo a Mari Manrique de Bucaramanga. Mari, gracias por mirar el video. Ni bien se publica, y gracias por dejar tu mensajito, ni bien se publicó el video, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y deja un mensaje ya mismo abajo de este video de YouTube, porque elijo dentro de los primeros, pero tenés que estar suscrito a Rodando hacia la Libertad, así que si todavía no te suscribiste, hacelo ya mismo, que es gratis, y así empezás a formar parte de este canal. Y gracias a vos por llegar hasta el final del video, por ver las publicidades, por dejar tu like. Si vos ves unos 30 segundos de las publicidades, me ayudas un montón a que yo pueda seguir trabajando de hacer este contenido. Gracias por acompañarnos y nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.